Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más para sumergirnos juntos en el fascinante mundo del espectáculo turco. Hoy, tenemos un tema jugoso, un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando ansiosamente, Demet Özdemir. Sí, la talentosísima y encantadora Demet Özdemir. Y Can Yaman. Prepárense porque hoy vamos a destapar todo sobre el revuelo que se ha generado en torno a ella, y lo que supuestamente ha dicho de su antiguo compañero de reparto, el mismísimo Can Yaman. ¿Amor? ¿Desamor? ¿Indiferencia? ¿Arrepentimiento? Lo vamos a analizar todo, cada declaración, cada gesto, cada posible indirecta. Porque, seamos honestos, la relación entre Demet y Can sigue siendo un tema candente, a pesar de los años que han pasado desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenzikuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en Latinoamérica. Su química en pantalla era innegable, lo que inevitablemente desató rumores y especulaciones sobre un posible romance fuera de las cámaras. Y aunque nunca confirmaron nada de manera oficial, la llama de la esperanza para los fans de la pareja nunca se apagó del todo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a menudo es mucho más complicada que la ficción. Y en este caso, las declaraciones de Demet Özdemir, o al menos las declaraciones que se le atribuyen, han generado una ola de controversia y debate. ¿Qué fue exactamente lo que dijo? ¿A quién se refería realmente? ¿Y cuál es la verdadera historia detrás de la supuesta ruptura entre ellos? Todo esto y mucho más lo vamos a desmenuzar hoy. Así que prepárense una taza de café, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje de descubrimiento. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos sobre el mundo del entretenimiento turco. Prometo que siempre tendremos chismes jugosos y análisis profundos para ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. El tema de Demet y Can es un volcán que nunca termina de apagarse. Y es que aunque ambos han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales, el recuerdo de su romance en Erkenzikuş sigue muy presente en la memoria de los fans. La serie fue un fenómeno global, catapultándolos a ambos a la fama internacional y creando una legión de seguidores que soñaban con verlos juntos en la vida real. Pero como ya les comentaba, la realidad a veces es cruel. Después del final de la serie, la relación entre Demet y Can pareció enfriarse. Las apariciones públicas juntos se volvieron escasas, y los rumores de una posible enemistad comenzaron a circular en los medios. Y aunque ambos han intentado mantener la discreción sobre el tema, las indirectas y los comentarios ambiguos han alimentado aún más la especulación. Ahora bien, ¿de dónde viene todo este revuelo reciente? Pues, resulta que hace poco surgieron unas declaraciones atribuidas a Demet Özdemir en una entrevista. En estas declaraciones, Demet supuestamente hablaba de su experiencia trabajando con Can Yaman y, según algunos medios, no precisamente con palabras amables. Se dice que Demet habría expresado sentirse incómoda durante el rodaje de Erkenzikuş, insinuando que Can Yaman tenía un comportamiento poco profesional y que su actitud habría afectado su desempeño actoral. Incluso algunos medios llegaron a afirmar que Demet habría dicho que no volvería a trabajar con él ni por todo el oro del mundo. Imagínense el escándalo que se armó. Estas declaraciones, como era de esperarse, causaron un verdadero terremoto en las redes sociales. Los fans de Demet se lanzaron a defenderla a capa y espada, mientras que los fans de Can no tardaron en contraatacar, acusando a Demet de ingratitud y de intentar dañar la imagen de su ídolo. La discusión se encendió y se convirtió en un verdadero campo de batalla virtual. Pero antes de seguir alimentando el fuego, es importante analizar la situación con cabeza fría y preguntarnos, ¿son realmente ciertas estas declaraciones? Porque, como sabemos en el mundo del periodismo del corazón, a menudo las informaciones se sacan de contexto, se exageran o incluso se inventan por completo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque después de investigar a fondo, he podido constatar que la veracidad de estas supuestas declaraciones de Demet Özdemir es, como mínimo, dudosa. No he encontrado ninguna fuente fiable que confirme que Demet haya dicho realmente esas palabras. De hecho, la mayoría de los medios que publicaron la noticia citaban fuentes anónimas o rumores de Internet, sin presentar ninguna prueba concreta. Esto no quiere decir que Demet y Can hayan tenido siempre una relación idílica. Es posible que hayan tenido diferencias o desacuerdos durante el rodaje de Erkenzikuş, como sucede en cualquier ambiente de trabajo.
Pero de ahí a afirmar que Demet explotó y dijo que no volvería a trabajar CEO. En Cannes ni por todo el oro del mundo, hay un trecho muy largo. Además, hay que tener en cuenta que Demet Özdemir siempre ha sido una persona muy reservada con su vida personal. Rara vez habla de sus relaciones sentimentales o de sus experiencias laborales de manera explícita. Por lo tanto, resulta poco probable que haya hecho unas declaraciones tan contundentes y negativas sobre Can Yaman en una entrevista. Entonces, ¿de dónde viene todo este revuelo? Pues me parece que estamos ante un caso de fake news, o noticias falsas, alimentadas por el morbo y la necesidad de generar clics y visitas en Internet. Los medios sensacionalistas a menudo recurren a este tipo de estrategias para llamar la atención y conseguir más audiencia, sin importarles el daño que puedan causar a las personas involucradas. Y en este caso, tanto Demet como Can han sido víctimas de esta práctica. Se han visto envueltos en un escándalo mediático sin tener la oportunidad de defenderse o de aclarar la situación. Y esto obviamente puede afectar su imagen pública y su reputación profesional. Pero volviendo al tema central de nuestro vídeo, ¿qué podemos decir entonces sobre la relación actual entre Demet Özdemir y Can Yaman? Pues la verdad es que no lo sabemos con certeza. Como ya les comentaba, ambos han mantenido un perfil bajo sobre el tema, evitando hacer comentarios públicos que puedan alimentar aún más la especulación. Sin embargo, algunos gestos y actitudes podrían darnos algunas pistas. Por ejemplo, en los últimos años, Demet y Can han coincidido en algunos eventos públicos, pero siempre se han mantenido a una distancia prudente sin interactuar directamente. Esto podría indicar que su relación es como mínimo cordial, pero no necesariamente amistosa. También es importante tener en cuenta que ambos han seguido adelante con sus vidas personales y profesionales. Demet se casó recientemente con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio no duró mucho, y Can ha estado enfocado en su carrera actoral, protagonizando varias series y películas en Italia y otros países. Por lo tanto, es posible que el romance de Erkenci haya quedado en el pasado, y que Demet y Can simplemente hayan seguido caminos diferentes. Esto no quiere decir que haya habido necesariamente una pelea o una enemistad entre ellos. Simplemente a veces las cosas no funcionan y es mejor seguir adelante. Ahora bien, más allá del chisme y la especulación, me parece importante destacar el talento y la trayectoria de ambos actores. Demet Özdemir es una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Ha protagonizado numerosas series y películas de éxito, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Can Yaman, por su parte, también ha logrado consolidarse como uno de los actores más destacados de su generación. Su carisma y su atractivo físico lo han convertido en un ídolo de masas, y su talento actoral le ha permitido conquistar al público de diferentes países. Por lo tanto, me parece injusto que su relación personal eclipse sus logros profesionales. Ambos son artistas talentosos y merecen ser reconocidos por su trabajo, más allá de los rumores y las especulaciones sobre su vida sentimental. Y para concluir este análisis, me gustaría hacer un llamado a la cordura y a la responsabilidad. Como consumidores de información, debemos ser críticos y no creer todo lo que leemos en Internet. Es importante verificar las fuentes, contrastar la información y no dejarnos llevar por el sensacionalismo y el morbo. Y como fans debemos respetar la privacidad y la vida personal de los artistas. No tenemos derecho a juzgar sus decisiones ni a entrometernos en sus relaciones. Nuestro papel es apoyarlos y admirarlos por su trabajo sin invadir su intimidad. En resumen, la supuesta explosión de Demet Özdemir contra Can Yaman parece ser, en gran medida, una invención de los medios sensacionalistas. No hay pruebas concretas de que Demet haya hecho esas declaraciones, y todo apunta a que estamos ante un caso de noticias falsas. La relación actual entre Demet y Can sigue siendo un misterio, pero es posible que simplemente hayan seguido caminos diferentes después del final de Erkenci. Y más allá de los rumores y las especulaciones, me parece importante destacar el talento y la trayectoria de ambos actores, que merecen ser reconocidos por su trabajo. Así que amigos, ahí lo tienen. Un análisis profundo y detallado sobre el revuelo que se ha generado en torno a Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado hasta aquí. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya ayudado a tener una perspectiva más clara sobre el tema. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto.
¿Creen que Demet y Can tuvieron realmente una mala relación después de Erkenc y Kush? ¿O creen que todo es una invención de los medios? Déjenme sus comentarios abajo, me interesa mucho conocer su opinión. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que subo vídeos sobre el mundo del entretenimiento turco todas las semanas, así que no se pierdan las próximas novedades. Y con esto me despido. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Pero a ver, paremos un momento y profundicemos un poco más en la dinámica de Erkenc y Kush. Porque, más allá de la química innegable entre Demet y Can, había todo un equipo trabajando detrás de las cámaras para crear esa magia que nos atrapó a todos. ¿Cómo era el ambiente de trabajo en el set? ¿Existían realmente tensiones entre los actores, más allá de las que interpretaban en la pantalla? Para responder a estas preguntas, tenemos que adentrarnos en el intrincado mundo de la producción televisiva turca. Sabemos que el ritmo de rodaje es frenético, con jornadas laborales extenuantes y una presión constante por cumplir con los plazos de entrega. Esto, sin duda, puede generar estrés y roces entre los miembros del equipo. Además, en el caso de Erkenc y Kush, la serie alcanzó un nivel de popularidad estratosférico en muy poco tiempo. De repente Demet y Can se vieron catapultados a la fama internacional, con todo lo que eso conlleva: agendas apretadas, entrevistas constantes, eventos promocionales y, por supuesto, una atención mediática implacable. ¿Cómo manejaron ambos esta repentina explosión de fama? ¿Pudo afectar esto su relación personal? Son preguntas que quizás nunca tengan una respuesta definitiva, pero que sin duda contribuyen a comprender mejor el contexto en el que se desarrolló su romance, o no romance, en la pantalla. Y hablando de contexto, es importante recordar que la cultura turca es muy diferente a la nuestra. Las normas sociales y las expectativas en torno a las relaciones personales son distintas, y esto puede influir en la forma en que los famosos gestionan su vida privada. En Turquía, la presión familiar y social para contraer matrimonio y formar una familia es muy fuerte, especialmente para las mujeres. Esto podría explicar por qué Demet siempre ha sido tan reservada con sus relaciones sentimentales, y por qué ha preferido mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Además, el mundo del espectáculo turco es muy competitivo. Los actores y actrices están constantemente luchando por conseguir nuevos papeles y mantenerse relevantes en un mercado cada vez más saturado. Esto puede generar envidias, rivalidades y, por supuesto, rumores malintencionados. En este sentido, es importante ser cautelosos a la hora de interpretar las informaciones que circulan sobre los famosos turcos. A menudo los medios sensacionalistas recurren a la exageración y a la especulación para aumentar su audiencia, sin importarles el daño que puedan causar a las personas involucradas. Por eso es fundamental analizar las noticias con ojo crítico y no dejarnos llevar por los titulares llamativos. En el caso de Demet y Can, es posible que su relación haya sido mucho más compleja y matizada de lo que nos quieren hacer creer los medios. Quizás hubo atracción, quizás hubo amistad, quizás hubo simplemente una buena química profesional. Lo que sí es cierto es que ambos supieron conectar con el público a través de sus personajes en Erkenc y Kush, y eso es lo que realmente importa al final del día. Pero, claro, el morbo vende. Y la idea de un romance frustrado entre dos estrellas de la televisión es mucho más atractiva para el público que la simple realidad de dos compañeros de trabajo que siguieron caminos diferentes. Por eso los medios sensacionalistas seguirán alimentando los rumores y las especulaciones, sin importarles si están dañando la imagen de Demet y Can. Y nosotros, como consumidores de información, tenemos la responsabilidad de no caer en su juego y de informarnos de manera responsable. Ahora bien, ¿qué podemos esperar del futuro de Demet y Can? Ambos siguen siendo figuras muy populares y queridas en Turquía y en el extranjero. Demet ha protagonizado varias series y películas de éxito en los últimos años, consolidándose como una de las actrices más destacadas de su generación. Can, por su parte, ha expandido su carrera internacionalmente, trabajando en proyectos en Italia y otros países. Su carisma y su talento actoral le han valido el reconocimiento del público y la crítica, y se espera que siga cosechando éxitos en el futuro. ¿Volveremos a verlos juntos en la pantalla algún día? Es una pregunta que muchos fans se hacen, pero la respuesta es incierta. Ambos han expresado en el pasado su interés en trabajar juntos nuevamente, pero hasta ahora no ha surgido ningún proyecto que les convenza a ambos.
Lo que sí es seguro es que la química entre Demet y Can sigue siendo un atractivo irresistible para el público. Su romance en Erkencis dejó una huella imborrable en la memoria de los fans, y siempre habrá un interés latente por verlos juntos nuevamente. Pero mientras tanto debemos conformarnos con seguir sus carreras por separado y admirar su talento individual. Demet y Can son dos artistas talentosos y carismáticos que han sabido conquistar al público con su trabajo. Y eso es lo que realmente importa al final del día. Ah, y hablando de trabajo, recordemos un poco los proyectos más recientes de ambos. Demet, después de su matrimonio y posterior divorcio, se ha enfocado en proyectos que la desafían actoralmente. Ha explorado personajes más complejos, alejándose un poco de la comedia romántica que la lanzó a la fama. Esta decisión ha sido aplaudida por la crítica, que ha reconocido su versatilidad y madurez como actriz. Por otro lado, Can Yaman ha seguido consolidando su carrera internacional. Su dominio del italiano le ha abierto puertas en el mercado europeo, donde ha participado en series y películas con gran acogida. Su imagen de galán turco sigue siendo muy popular, y sus fans están ansiosos por verlo en nuevos proyectos. Pero volvamos al tema central, la supuesta explosión de Demet contra Can. A ver, seamos realistas, ¿cuántas veces hemos visto este tipo de situaciones en el mundo del espectáculo? Dos actores que trabajaron juntos en una serie exitosa, los rumores de un romance, la ruptura real o no, y años después, las supuestas declaraciones explosivas. Es un patrón que se repite una y otra vez. Lo que me preocupa de este tipo de situaciones es el daño que pueden causar a la imagen de los artistas. Demet y Can han trabajado duro para construir sus carreras, y no es justo que se vean envueltos en escándalos mediáticos basados en rumores y especulaciones. Además, este tipo de noticias falsas pueden afectar su vida personal. Imaginen la presión que deben sentir al ver sus nombres en titulares sensacionalistas, sabiendo que sus familias y amigos están leyendo esas noticias. Es una situación muy difícil de manejar. Por eso insisto en la importancia de ser críticos con la información que consumimos. No debemos creer todo lo que leemos en Internet, y debemos verificar las fuentes antes de compartir una noticia. En el caso de Demet y Can, es muy probable que las supuestas declaraciones de Demet sean falsas. Y si lo son, es importante que los medios que publicaron la noticia se retracten y ofrezcan una disculpa a los artistas. Porque el daño ya está hecho, y es difícil reparar una reputación manchada por una noticia falsa. Pero bueno, dejando de lado la polémica, quiero resaltar nuevamente el talento de Demet y Can. Ambos son actores muy talentosos y carismáticos, y merecen ser reconocidos por su trabajo. Espero que sigan cosechando éxitos en el futuro, y que no se dejen afectar por los rumores y las especulaciones. Y a ustedes, mis queridos suscriptores, les agradezco por seguirme en este viaje por el mundo del espectáculo turco. Su apoyo es muy importante para mí, y me motiva a seguir creando contenido interesante e informativo para ustedes. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Y si les gustó este vídeo, denle like y compártanlo con sus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y para añadir un último detalle, pensemos en la estrategia de relaciones públicas. Es muy común que ante rumores o polémicas, los equipos de prensa de los artistas opten por el silencio. A veces, responder a las acusaciones solo alimenta el fuego y da más visibilidad al rumor. En cambio, mantener la calma y seguir adelante con sus proyectos puede ser la mejor forma de superar la tormenta. Es posible que tanto Demet como Can hayan optado por esta estrategia en este caso. No desmentir ni confirmar las supuestas declaraciones, sino dejar que el tiempo y los hechos hablen por sí solos. Es una táctica inteligente, aunque a veces frustrante para los fans que quieren una respuesta clara y directa. Pero al final del día, la decisión de hablar o no sobre un tema personal es exclusivamente de los artistas. Y nosotros, como público, debemos respetar su decisión. En lugar de exigir respuestas, podemos enfocarnos en admirar su trabajo y apoyarlos en sus proyectos futuros. Y con esto me despido definitivamente. Gracias por acompañarme hasta el final. Hasta la próxima.